Bien, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Paola Andrea Costa Alvarado, magistrado auxiliar del Tribunal para la Paz, y presidiré el día de hoy esta diligencia en virtud del auto ARA 159 del 2022 que me comisiona para tal efecto. Me permito instalar esta diligencia siendo las 8 de la mañana del día 28 de julio del año 2022. El propósito es escuchar en versión voluntaria al señor Ciro Alejandro Sánchez Carrascal, quien fue convocado mediante auto 005 del 11 de mayo del 2022, a través del cual, además, se le corrió traslado de los informes en los que ha sido mencionado y que dan cuenta de la ocurrencia de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el departamento del Meta. Esta sesión será grabada y, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, posteriormente será trasladada a las víctimas. Para efectos del registro, procederemos con la presentación de quienes acuden a esta diligencia. Señor compareciente, por favor, denos su nombre completo y su número de cédula. Muy buenos días, mi nombre es... El micrófono, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Ciro Alejandro Sánchez Carrascal, con cédula de ciudadanía 88235861. ¿Quién lo va a representar judicialmente el día de hoy? Muy buenos días, señora magistrada. Cordial saludo a usted y demás asistentes a esta diligencia. En calidad de apoderada del señor Ciro Alejandro Sánchez Carrascal, actúa Nicole Ramos Díaz, cédula 1-121-872, tarjeta profesional 237-839. Abogado, ¿usted ya le reconocieron personería jurídica para actuar en esta diligencia? Sí, a través de auto ya estoy reconocida. Bien, muchísimas gracias. Le concedo el uso de la palabra a la representación del Ministerio Público para que se identifique, por favor. Magistrada, buenos días. Los señores representantes de víctimas, el señor compareciente y la abogada, se dirige a ustedes Nini Joana Soto, asesora grado 24 de la Procuraduría Delegada con funciones de coordinación de intervención ante la JEP, debidamente facultada para intervenir en esta audiencia mediante resolución 089 del 22 de julio de 2022, aportada oportunamente al despacho. Gracias. Gracias, doctora Soto. ¿La representación de víctimas? Muy buenos días, señora magistrada. Buenos días para todas las partes intervinientes que se encuentran en esta audiencia. Ingrid Pilar Saavedra Rodríguez, identificada con cédula 51-950-495 de Bogotá, tarjeta profesional 71711. Actúo en calidad de abogada adscrita al Sistema Autónomo de Asesoría de Defensa, representante de un número plural de víctimas dentro del caso 03. Gracias. Gracias, doctora Saavedra. ¿Tiene usted noticias si nos acompañará alguna otra representación de víctimas o va a asumir usted la vocería? Sí, señora, se encuentra presente la doctora Olga Nesir. Sí, la acabo de ver conectada. Doctora Nesir, por favor, presentes. Buenos días, señora magistrada, a todos los presentes. Cordial saludo a las víctimas que se encuentran conectadas. Olga Luciana Nesir García, soy abogada de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Falsborda y actúo en calidad de representante de víctimas. Muchas gracias. Gracias, doctora Nesir. Bien, señor Ciro Alejandro Sánchez Carrascal, usted comparece hoy en el marco del caso número 03 de 2018 de esta sala por hechos definidos por la Fiscalía General de la Nación como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Las versiones voluntarias se encuentran reguladas en el artículo 27A de la Ley 1922 del 2018, que señala que estas se practicarán en presencia del compareciente y su defensora una vez hayan conocido previamente el contenido de los informes que serán puestos a su disposición por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Siempre se le advertirá que no está obligado a declarar en contra de sí mismo ni de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión voluntaria tendrá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad. El proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad debe ser voluntario, libre, completo, detallado y exhaustivo. Asimismo, si se determina que existieron las conductas, que usted participó en estos hechos y que no son admisibles, se le pondrá en conocimiento para que reconozca verdad plena, lo cual podrá adelantarse a través de una audiencia pública. Durante este proceso, según lo estipulado en el acuerdo final, usted también podrá sugerir medidas de reparación a las víctimas que permitan contribuir al desarrollo de una justicia restaurativa, las cuales serán evaluadas y dispuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz para su cumplimiento en los escenarios que correspondan. Señor Sánchez Carrascal, usted se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz mediante acta 304-884 del 4 de mayo del 2021, dentro de la cual se comprometió, y abro comillas,
a contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas, a atender los requerimientos de los órganos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, a informar de manera inmediata cualquier cambio de residencia al secretario ejecutivo de la JEP y en caso de ser beneficiario de la libertad transitoria condicionada y anticipada, a no salir del país sin previa autorización de la JEP, así como a no incurrir en las causales de pérdida de beneficios establecidos en el parágrafo segundo del artículo 52 y el parágrafo único del artículo 58 de la Ley 1820 del 2016. De acuerdo con lo establecido con la Corte Constitucional en la sentencia 674-2017, en la que se revisó la constitucionalidad del Acto Legislativo 1 del 2017, el Sistema Integral para la Paz tiene su centro de gravedad en buscar una respuesta integral a las víctimas. Es fundamental entender que los beneficios, derechos y garantías del sistema como un todo, consagrados en el Acto Legislativo 01-2017, no pueden entenderse de manera absoluta, sino que cada uno de los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías está sujeta a la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de todas las obligaciones derivadas del acuerdo final y en particular del cumplimiento de las siguientes condicionalidades, que son llamadas también como el régimen de condicionalidad de la jurisdicción. Primera, la obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso octavo del artículo transitorio quinto del Acto Legislativo 1 de 2017. Segundo, garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos o delitos de ejecución permanente después del 1 de diciembre del 2016. Y tercero, contribuir a la reparación de las víctimas. Adicionalmente, se deben atender todos los requerimientos que le haga la JEP y en general el Sistema Integral para la Paz. En otras palabras, el incumplimiento por parte de los sometidos de cualquiera de las condiciones del sistema o de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial tendrá como efecto, de conformidad con el Acto Legislativo 1-2017, la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según sea el caso. Dicho cumplimiento será verificado caso por caso y de manera rigurosa por la Jurisdicción Especial para la Paz. Su contribución, señor Sánchez Carrascal, no solo será determinante para el esclarecimiento de la verdad, sino también para el cumplimiento de los compromisos que usted tiene para con esta jurisdicción. Dicho lo anterior, ¿es claro para usted cuáles son sus obligaciones para con nosotros, señor Sánchez? Sí, señora, estoy de acuerdo con lo que me está leyendo allá. Muchas gracias, señor Sánchez. Vamos a comenzar entonces con el cuestionario que la magistratura ha preparado para esta diligencia. Vamos a iniciar con unos asuntos de índole personal. En primer lugar, señor Sánchez, ¿a usted lo han conocido con otros nombres dentro o fuera del Ejército Nacional? No, señora magistrada, apellido y nombre. Bien. ¿Usted pertenece o se autoidentifica como miembro de alguna comunidad indígena, algún grupo étnico? No, señora magistrada. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento? 29 de noviembre de 1978 en la ciudad de Cúcuta. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Cuál es el nombre de su cónyuge? Sofía Alejandra León Ortiz. ¿Tiene usted hijos? Sí, señora magistrada. ¿Cuál es el nombre de su madre y el de su padre? Mi madre se llama Yesmín Carrascal Mendoza y mi padre Ciro Alejandro Sánchez Peñaranda. ¿Cuál es su nivel de estudios? Tecnólogo. ¿Cuál es su situación laboral actual? Sargento primero del Ejército en uso de buen retiro. ¿Cuáles eran sus expectativas al vincularse a la fuerza pública? Poder haber llevado mi carrera al término, de haber llegado a sargento mayor. ¿En qué año ingresó usted al Ejército Nacional? En el año de en marzo de 1999, me incorporé a la Escuela Militar de Suboficiales para adelantar el curso, valga la redundancia, como suboficial del Ejército, señora magistrada. Le voy a pedir que hagamos un recorrido por su carrera militar, paso a paso por cada una de las unidades en las que usted estuvo, que me indique el periodo, los años en los que estuvo usted en esas unidades militares, qué cargo ocupó allí y si lo recuerda, cuál era el nombre de su superior. Señora magistrada, ¿puedo hacer uso? Por favor, sí. Claro que sí, adelante. Recordar y darle con exactitud. Como lo había mencionado anteriormente, señora magistrada, ingresé a la Escuela Militar de Suboficiales en marzo de 1999. Me gradué en septiembre del 2000 como suboficial del Ejército. De ahí fui designado a un batallón de infantería número 33, con una sigla Junín, en la ciudad de Córdoba, Montería, en donde duré 22 meses. Me desempeñé como comandante de escuadra durante esos 22 meses. Posteriormente salí trasladado a una unidad, un batallón de contraguerrillas que se llamaba en ese momento, batallón de contraguerrillas número 20,
Ahí duré otros 22 meses y salí trasladado para un batallón, es una brigada móvil, eso operaba a nivel nacional, y salí trasladado para un batallón de infantería número 26, Cacique Sogamuxin, Cacique Piguanza, ubicado en la ciudad de Garzón, Huila. ¿En qué periodo me recuerda, por favor? En el Piguanza, infantería Cacique Piguanza, dice que llegué el 1 de julio del 2004, señora magistrada. De ahí fui del Cacique Piguanza, salí para la escuela a hacer curso para sargento, duré 4 meses ahí, salí trasladado para el batallón 21 Vargas. Dame un minuto, señor Sánchez. Entonces, ¿estuvo en el BIPIC del 1 de junio del 2004 hasta cuándo? Diríamos que 1 de junio del 2004 hasta agosto del 2005. Y de ahí sale, me dice que para la escuela. Salgo a la escuela donde duro 4 meses como alumno. Perdóneme, ¿qué cargo tuvo usted en el BIPIC? Comandante de escuadra. ¿Recuerda de qué compañía? No, ya. ¿Y recuerda tal vez quién era el comandante de su superior inmediato? No, la verdad, doctora, no podría decirle. Recuerdo que era un subteniente, no recuerdo exactamente su apellido en este momento. ¿Y de casualidad recuerda los municipios en los que operó su pelotón o su escuadra? Pues prácticamente toda la jurisdicción del batallón. Eso es Obo, Gigante, Algeciras, sí, Belén, todo ese tipo, toda esa jurisdicción de esa unidad. Bien. Y me dice que pasó 4 meses luego en la escuela y su siguiente unidad fue. Batallón 21 Vargas. ¿Cuándo llegó al Vargas? Al Vargas dice que llegué el 25 de diciembre del 2005, doctora. En esa unidad duré 30 meses. ¿Hasta cuándo? Pues me imagino que debe ser la de aquí arriba, hasta el 1 de julio del 2008, donde salí trasladado para la Escuela de Soldados Profesionales. ¿Qué cargo tuvo usted en el Vivar? En el 21 Vargas fui comandante de escuadra al inicio, y al término de los 30 meses fui comandante de pelotón. Bien, luego le voy a preguntar detalles sobre su paso por el Vivar, pero continuemos con su trayectoria militar, por favor. De ahí salí trasladado para la Escuela de Suboficiales, donde duré 30 meses también. De ahí de la Escuela Militar de Suboficiales, de la Escuela de Soldados Profesionales, salí trasladado para un distrito militar en Chocó, Quibdó. Ahí no duré sino 11 meses. De ahí salí trasladado a la escuela otra vez de hacer curso para sargento viceprimero, en donde duré nuevamente 4 meses. Después de ese curso salí trasladado para el batallón de servicios número 28 en Puerto Carreño y Chao, en donde duré 25 meses. Posterior a ese batallón salí trasladado para otro batallón de servicios en Cúcuta Norte de Santander, en donde duré 24 meses. De ahí salí trasladado para el batallón de infantería número 36 Cazadores en San Vicente del Caguán, en donde duré 29 meses. Posteriormente del Cazadores salí trasladado para un batallón de instrucción y entrenamiento en Tolemaida, ahí duré 24 meses también. Y después de ese batallón de instrucción y entrenamiento salí trasladado para un batallón de infantería en el Cauca, en Popayán, José Hilario López, en donde, pues por no haber sido llamado al grado inmediatamente superior, hasta ahí llegó mi carrera militar, y hace 2 o 3 meses estoy en uso de buen retiro. ¿Cuándo se retiró específicamente usted? Me llegó el retiro con fecha 29 de abril del 2022. Recientemente. Sí, señora, estoy en los 3 meses de altas, prácticamente el día de mañana se acaban los 3 meses de alta. Entiendo. Bien, durante esa amplia trayectoria militar, además de los cursos propios de ascenso, ¿qué otro tipo de capacitaciones recibió usted, señor Sánchez? Hice un curso de paracaidismo, que fue lo único que hice adicional a esa situación. ¿Recibió usted capacitaciones en derechos humanos o derecho internacional humanitario? Las que se encuentran dentro del desarrollo de los cursos, señora magistrada. Entiendo. En esa trayectoria militar, ¿usted en algún momento pasó por el departamento de Casanare? ¿Casanare? Sí. No. Como agregado de algunos de los batallones, de las brigadas móviles, del Gaula, ¿nunca operó usted en el Casanare? No, operar, no, nunca estuve operando en el Casanare. Estuve en Yopal, pero mi función en ese momento era orgánico del batallón de servicios número 28. Me desempeñaba como un coordinador logístico.
era el encargado de los soldados que llegaban a hacer sus tratamientos médicos, a hacerle seguimiento a sus carpetas. ¿En qué año fue eso, señor Sánchez? Eso, digamos que es 28, eso fue como en el 2012, si no estoy mal, más o menos, el 2012. Entiendo. Doctora Soto, ¿tiene alguna pregunta sobre eso? Magistrada, sobre la trayectoria militar quisiera hacer preguntas sobre el paso por el cacique Piguanza. Entiendo, como le dijo la magistrada, que no recuerde, digamos, en términos de quién era su comandante o quién era su superior, pero quisiera que pudiéramos tratar de hacer memoria alrededor de las operaciones que usted pudo realizar durante ese paso de un poco más de un año por el cacique Piguanza. ¿Recuerda cuántas operaciones militares realizó? Realmente no recuerdo cuántas operaciones militares se realizaron, pues normalmente eso siempre sale con un registro y control militar de área, es la que la permanece, es la que mantiene la unidad por fuera del batallón. ¿Resultados operacionales, recuerda? ¿Qué tipo de resultados operacionales no recuerdo presentó? exactamente resultados operacionales. ¿Bajas en combate? No creería, no sé, yo creo que sí hubieron algunos resultados operacionales, pero no sé si me lo habrán registrado en el folio de vida pero sí hubieron resultados operacionales en el 21, en el cacique Piguanza. Cacique Piguanza. ¿Tuvo usted conocimiento de la realización de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate durante su paso por el cacique Piguanza? No, sin conocimiento ninguno de ese tipo de actividades. Se lo pregunto porque, como bien lo sabe la magistrada, en el periodo en el que usted estuvo en el cacique Piguanza se presentaron bajas ilegítimas presentadas como muertes en combate y hace parte de los casos priorizados por parte de esta jurisdicción. Por eso le estoy preguntando por ese tipo de información. No tengo conocimiento de ninguna información relevante sobre ningún hecho. No más preguntas, magistrada. Gracias. Gracias. Bien, concentrémonos por favor en su paso por el batallón Pantano de Vargas. ¿Por qué llega usted al Vargas, señor Sánchez? Por disposición del comando general, doctora. ¿Qué sabía usted del Vargas antes de llegar allí? Nada. ¿Y usted, cuando lo notificaron de su traslado, indagó sobre el batallón? No, una unidad más, había que llegar a mirar a ver qué cargo se me iba a asignar y cómo me iba a desempeñar en esa unidad. Entiendo. Cuando usted llegó al Vargas, ¿a quién se le presentó? Comandante del batallón, ¿Quién era el comandante del batallón en esos momentos? señor teniente coronel de apellido Sandoval. ¿Usted recuerda cómo estaba conformada la plana mayor? La verdad, pues con nombre propio yo no le puedo decir, fulano de tal era el de la sección primera, fulano de tal era el de la sección segunda, no, pues realmente uno en ese momento es el comandante del batallón y quien lo recibe a uno, ¿no? Entiendo. ¿Qué le dijo el teniente coronel Sandoval cuando usted llegó? Lo de todo comandante, bienvenido a esta unidad y que llevara la disposición para trabajar dentro de lo que se me asignara. ¿Le explicó algo sobre el ambiente operacional del batallón? Cuando uno llega a una unidad hay una presentación por parte de cada una de las dependencias, ¿no? Y le enseñan el ambiente operacional que se venía desarrollando y las situaciones y las operaciones que hacía la unidad en el sector. Entiendo. ¿Y qué le dijeron específicamente sobre el ambiente operacional del Vargas? El Vargas era una unidad que en ese tiempo pues era una de las mejores dentro de los resultados operacionales a nivel nacional. ¿Qué se entendía por ser una de las mejores unidades en términos de resultados operacionales? La que más sumaba, ¿no? La que más sumaba a nivel nacional dentro de sus resultados. ¿Qué se entendía por resultados operacionales en ese momento, señor Sánchez? Pues en ese momento se entiende por resultados operacionales las bajas, las capturas y las neutralizaciones de los actores que se delinquían dentro de la jurisdicción de la unidad. ¿Y había alguna distinción entre esos resultados operacionales? ¿Había alguno que valiese más que otro, que importase más que otro? Pues cada resultado es diferente, ¿no? Pues en ese momento el que diera más bajas era quien más sumaba, ¿no? Entiendo. ¿Usted recuerda cómo estaba conformado el batallón en ese momento? ¿En relación a qué, doctora? ¿Cuántas compañías tenía? Un batallón de infantería siempre está conformado a lo mismo. Me imagino que a 4 compañías de soldados profesionales, a 1 o 2 compañías de instrucción. Es prácticamente lo que compone y lo que es la organización estructural de un batallón. ¿Usted recuerda quiénes eran los comandantes de esas compañías?
La verdad, doctora, pues llega uno al batallón, lo asignan a una compañía y normalmente uno se iba con su pelotón. Entiendo. Y ya pues veía volver al comandante de compañía nuevamente cuando ya había una reunión, ya sea para salir a permiso o de pronto el desarrollo de alguna operación en el área. Pero realmente operábamos a nivel pelotón. ¿Usted recuerda si el Vargas tenía un grupo o un pelotón especial? Todas las unidades en ese momento y aún cuentan con grupos especiales para el ¿Y qué era lo desarrollo. que diferenciaba ese grupo del resto de unidades fundamentales? Pues puede uno decir que en ese momento es el equipo, ¿no? El equipo que utiliza la disposición de cierto material para hacer cierto tipo de operaciones, en donde una unidad con 15, 20 días de víveres no va a poder. Entonces, una unidad especial pues es eso, ¿no? Es especial para hacer actividades. ¿De quién dependía esa unidad especial? ¿Quién lo comandaba? ¿Quién le daba las órdenes? Esa unidad, como todas las del batallón, dependen directamente de la orden del comandante del batallón. Entiendo. ¿Y usted a qué unidad fue asignado, señor Sánchez? Una unidad de soldados regulares. ¿Cómo se llamaba esa unidad? Furia, creo que es el nombre de la unidad a la que pertenecí. ¿Quién era el comandante de Furia? Comandante de Furia, no recuerdo el nombre del sargento que se desempeñaba como comandante de pelotón, pero en un momento hubo un cambio de comandante de pelotón y llegó otro señor sargento de apellido Grisales. Ese era el comandante de su pelotón. De mi pelotón, sí, ¿Y señor. de la compañía? No recuerdo el nombre ahorita, doctora. ¿En qué municipios tenía jurisdicción el batallón Pantano de Vargas? Batallón Pantano de Vargas, estamos hablando de la Macarena. No, la Macarena no. Hablando El Castillo, Lejanías, bueno, no recuerdo ahorita más esa con exactitud. Hay un pueblito grande, hay un sector grande que no es la Macarena, Mesetas. Mesetas, la Macarena, el Castillo, Lejanías, y la jurisdicción que tiene la unidad asignada, doctora, no la recuerdo con exactitud en este momento. Usted me dijo que estaba en Furia, pero ¿qué pelotón me dijo? Furia 2, creo Dos. que era esa. ¿Y Furia 2 dónde solía operar, señor Sánchez? Lejanías y el Castillo, doctora. Lejanías y el Castillo. ¿Cómo era la relación con la población civil en ese momento? Bastante agradable en algunos sectores, ¿no? Como en el Castillo, pues la unidad se movía y pues la región aceptaba y compartía las actividades que se habían realizando con el batallón. ¿En ese sector había presencia de grupos armados ilegales? Siempre ha existido presencia sobre ese sector, doctora. ¿De qué grupos? Pues en el tiempo en el que yo operé por ese sector estamos hablando de las FARC. ¿Había presencia de grupos paramilitares en ese entonces? No que yo recuerde, doctora. O sea, personalmente ni los vi, ni tuve contacto, ni puedo decirle yo sí o no. Porque Pero cuando le presentaron el ambiente operacional, ¿a usted le explicaron que en esa jurisdicción había presencia de grupos sí, claro, paramilitares? sí. ¿Y cuál era la instrucción respecto de esos grupos paramilitares? ¿Qué le dijeron que se debía hacer? Combatirlos, doctora, como en cualquier parte del país. En ese entonces, en cualquier parte del país había que combatirlos. Esas fueron las instrucciones. Bien. Hábleme un poco cómo era el día a día en Furia 2. Día a día en Furia 2, una unidad que realizaba control militar de área, doctora, pues se hacían los movimientos que ordenaba el comandante del batallón a través de sus diferentes programas radiales, los cuales los escuchaba el comandante del batallón, el comandante del pelotón. Se trataban de hacer siempre de manera nocturna, tratando de mantener pues la infiltración y tratando de no ser detectado por la población civil, y en el resto del día se hacía control militar de área y presencia sobre el sector, teniendo la información de inteligencia que se movía dentro del sector. Hablemos un poco de la transmisión de órdenes. ¿Usted participaba del diseño de las órdenes de operaciones? No, doctora, yo realmente con esa unidad cuando llegué pues siempre fue en el área, y uno en ese grado de cabo pues no participa ni opina dentro la determinación y decisión de las órdenes que se emitían en ese momento.
¿Y a usted entonces quién le transmitía las instrucciones que emitía el comandante del batallón? Comandante del pelotón, ¿Y cómo le transmitían eso? ¿De manera oral, de manera escrita? de manera verbal. ¿Sí? De manera verbal. ¿El comandante de pelotón ejercía controles sobre las secciones o sobre las escuadras para asegurarse de que se estuviera cumpliendo lo que se había ordenado? Siempre es una de las funciones principales de él, ¿no? Verificar que se cumpla lo que se está ordenando ¿Y cómo se ejercía ese control? a través de los comandantes de escuadra. A través de los comandantes de escuadra, y pues todos estamos ahí dentro del mismo sector, tenemos espacio para reunirnos en el programa y pues coordinar y hablar de lo que está ordenando el comandante del batallón en las diferentes acciones que se llevan a cabo. Ok, entonces vamos por partes. Usted me ha hablado ya varias veces de los programas radiales. Explíqueme un poco en qué consistían esos programas. Un programa radial, doctora, es algo que está programado a cierta hora, en donde el comandante del batallón habla con todas sus unidades y de acuerdo a su ambiente y su situación operacional, pues toma decisiones en mover las unidades y transmite las órdenes que se requieren en cuanto a operaciones y a administración del talento humano y movimientos en el área. Además del programa con el comandante, ¿se hacían programas con algún otro miembro del batallón? Existe todos los días un programa con el jefe de operaciones, el encargado de asesorar operacionalmente al batallón, y oportunamente las diferentes dependencias hablan con las unidades que se encuentran en el área, ¿no? Con el fin de apoyar en lo que se necesite. Entiendo. ¿Y usted como comandante de escuadra participaba diariamente en los programas con el comandante del batallón? Al 100% no, porque eso se hace a través de un radio que es asignado al comandante del pelotón. En algunos momentos puede estar uno en la escucha, depende de lo que esté haciendo, pero... ¿Y con el comandante, perdón, con el jefe de la oficina de operaciones, escuchaba esos programas usted? En algunas oportunidades se escuchan, doctora, de acuerdo a lo que se esté realizando. Y en el programa con el comandante del batallón, ¿solía hablarse de los resultados operacionales? Hablarse de los resultados Sí, operacionales, pues sí. para eso es el programa, ¿no? Para saber qué se hace, cómo se está haciendo y qué se debe hacer. Y en esos programas usted escuchó llamados de atención por parte del comandante del batallón por la falta de resultados operacionales. Actualmente y desde siempre en el ejército han exigido resultados operacionales. Resultados operacionales hacemos referencia a bajas, neutralizaciones, capturas, consolidación del área. Siempre van a hacer llamados de atención y siempre va a haber llamados de atención por las diferentes actividades. Cuando uno quiere que las cosas se hagan como uno quiere, pues obviamente le toca hacerlas a uno mismo. Si uno mismo no las hace, pues entonces debe ajustar, y siempre hubieron de pronto recomendaciones y llamados de atención. En ese momento, y había olvidado hacer una pregunta, discúlpeme, señor Sánchez, usted me dice que usted llegó en diciembre del 2005 y estuvo hasta julio de 2008. ¿Su comandante siempre fue, el comandante del batallón siempre fue de Sandoval Moncayo? La verdad yo no recuerdo si estuvo todo el tiempo que yo estuve ahí, pero cuando llegué sí era ese señor teniente coronel. El desarrollo de las operaciones siempre fue el señor teniente coronel. El caso que hoy me trae aquí ante usted, señora magistrada, él era el comandante de la unidad aún. Creo que cuando salí, fueron 30 meses que estuve ahí, ya como que no era él, porque cuando yo llegué él ya como que estaba ahí. No recuerdo quién era en ese momento cuando salí. ¿Recuerda quién reemplazó a Sandoval Moncayo? No puedo recordarlo. Retomándolo de los programas, en el caso específico del señor Sandoval Moncayo. El señor Sandoval Moncayo, en ese tiempo en el que usted estuvo en el Vivar, ¿les insistía en la necesidad de presentar bajas en combate? Bajas en combate como tal, doctora, Sí. no, resultados, todo comandante pide resultados. En general, no En les general, insistía específicamente sobre bajas en En combate. esa unidad, como le dije al principio, era una unidad que venía de obtener muchísimos resultados. Y pues la verdad no he visto el primer comandante que, o en este caso en especial, que diga los resultados suyos tienen que ser solo bajas. Pero no se deja de hacer nada en las unidades sin el conocimiento del comandante del batallón. ¿Recuerda usted si en el marco de esos programas radiales el señor Sandoval Moncayo les hizo referencia a la necesidad de cumplir unas cuotas de presentación de bajas en combate? Precisarle yo eso a usted, doctora, sería decirle yo mentiras. Vuelvo y le repito, siempre se exigieron
resultados operacionales. Pero no En estoy este- hablando de siempre, señor Sánchez, le estoy preguntando específicamente por el periodo en el que usted estuvo en el Vivar. Ese es mi interés el día de hoy. Entonces le pido por favor que no me generalice, respóndame por el Vivar. ¿Se le exigían en ese momento, se le exigían a las tropas en ese momento cuotas mensuales específicas de presentación de bajas en combate? Cuotas especiales específicas, no, pero sí siempre se le exigió resultados, doctora. Entiendo. ¿En el programa con el jefe de la oficina de operaciones se hacía esa misma exigencia? Siempre se exigieron resultados. ¿Recuerda usted si en alguno de esos dos programas se mencionaban las estadísticas de cuántos resultados llevaban las diferentes compañías del Vargas? Siempre se hacía un comparativo y una competencia sana de los resultados. ¿Recuerda usted si se hacía mención a los resultados de los diferentes batallones que conformaban la brigada? Sí, siempre se hizo una estadística. ¿Usted llegó a escuchar programas con el comandante de la brigada? No, ¿Recuerda quién era? no recuerdo exactamente, no puedo hablarle con propiedad. ¿Recuerda quién era el comandante de la brigada en ese momento? No, doctora, ¿Recuerda quién era el comandante de la división? no, ¿Quién era el comandante del ejército en ese momento? no sé, doctora, pero solo quería aportarle, doctora, que todo ese tipo de programas con el de operaciones y con el comandante del batallón deben reposar en los archivos de audio grabados de la unidad. Todos los programas se grababan. Ujú. ¿Recuerda usted si en el batallón Pantano de Vargas en ese momento había un plan de moral y bienestar con ocasión del cual se dieran incentivos a las compañías o a los pelotones que presentaran bajas en combate? Plan de bienestar y moral, sí, siempre hubo un plan de bienestar y moral establecido para las unidades. Eso se establece a través de la sección de operaciones, de acuerdo a las necesidades. 4 meses operando, unos 15, 20 días de permiso y posteriormente un reentrenamiento. Ese es el ciclo normal. Pero podía uno identificar que las unidades que mejores resultados tendrían, pues salían a las mejores fechas, ¿no? Que todo el mundo, pues en eso la expectativa era diciembre. De pronto las unidades que tenían mejores resultados se organizaban en ese espacio, doctora. Y además de ese permiso de diciembre, ¿usted recuerda si en el batallón Vargas en ese momento el comandante concedía días de permiso adicional a ese ciclo que usted menciona a las compañías que presentaran bajas en combate? Sí, el comandante tiene la facultad de decir: esta unidad hizo un buen trabajo, le voy a dar 2 días, un día más. Bien, hablemos del desarrollo de las operaciones, señor Sánchez. Entonces usted nos decía que a usted, como comandante de escuadra, el comandante del pelotón le transmitía las instrucciones que se enviaban desde batallón. ¿Qué ocurría si en el marco o en el desarrollo de una de esas órdenes de operaciones se entraba en combate? Cuénteme cuál era el procedimiento que se debía surtir en ese momento. El procedimiento legal que se debe llevar Sí. en el desarrollo de un combate en donde resultan una baja, sea propia o sea de quien estamos enfrentando, pues hay un procedimiento en donde se debe hacer alto, se debe acordonar el lugar e informar a la unidad. Informar a la unidad. Ya el comandante del batallón da instrucciones y se continúa o se espera en el lugar de los hechos para que se proceda a hacer, valga la redundancia, los procedimientos legales de levantamiento o lo que haya que hacer en ese espacio, doctora. Entonces, partamos del supuesto de que en efecto en desarrollo de una orden de operaciones se presenta una muerte en combate. ¿Quién es el responsable de informar de eso al batallón? Comandante del pelotón, que es el que tiene el contacto directo con el batallón. Entiendo. ¿Qué tipo de informes, o sea, esa información, ese reporte se hace por qué medios? A través de un radio. Ok. Y además de esa información por radio, ¿se tiene que elaborar algún informe? Un informe de patrullaje, se elabora un informe. ¿Quién es el de patrullaje. responsable de elaborar ese El comandante del pelotón. informe? ¿Y cuál es el contenido de ese informe? Es un formato en donde le va pidiendo cierta información del lugar, de la participación. Es un formatico, doctora, que no recuerdo ahorita cuáles son los ítems que trae, pero es un formato. ¿Usted recuerda, como comandante de escuadra, usted participaba o ayudaba en la elaboración de esos informes? En uno solo, en los hechos que me traen a este despacho, doctora. Bien. ¿Usted recuerda si en el tiempo en el que usted estuvo en el Vivar le fue asignada el acompañamiento de guías o orientadores de terreno? En el desarrollo de la operación que me trae, ¿Solamente en esa?
Que yo recuerde en esa. Bien, lo dejamos para cuando hablemos de los hechos. ¿Usted recuerda en su amplia trayectoria militar haber escuchado hablar de la palabra legalización? Legalización fue un término que nosotros utilizamos en el ejército para muchas cosas, ¿no? Legalice ahí los formatos de instrucción, legalice ahí el plazo, legalice ahí las actividades que hay pendiente. Entonces legalizar era como hacer lo que necesito entregar, pienso yo. Entonces dentro de ese término encaja lo que usted me está preguntando, doctora, pero no es un secreto de que también lo vincularon con legalice las personas, ¿no? Pues es lo que nos trae aquí a este despacho, doctora. ¿Y a qué se referían, si me puede dar detalles, con legalizar a las personas, señor Sánchez? Pues lo que hemos conocido como estos falsos positivos, lo que hemos conocido como estas ejecuciones extrajudiciales, doctora. ¿Cuándo fue la primera vez que usted se enteró de que en el ejército ocurrían muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate? Cuando el hecho que me trae aquí, doctora. ¿Antes de eso usted no había tenido noticias? No. Bien, sobre esta parte general quiero darle el uso de la palabra al Ministerio Público y luego a la representación de víctimas, doctora Soto. Gracias, magistrada. Usted le acaba de mencionar a la magistrada que al interior del Vivar existía, abro comillas, una competencia sana por resultados. ¿A qué se refiere con eso? En una competencia sana a resultados, no solo dentro del Vivar, sino dentro de las unidades. Estamos hablando específicamente del Vivar. Es una motivación a cada una de las unidades a que hicieran su trabajo al que estaba asignado. Esa competencia, digamos, se veía sustentada también en la posibilidad de obtener los permisos de días adicionales a los que usted hace referencia. Pues, si usted motiva al soldado y en ese tiempo usted le habla de que su motivación es un permiso en diciembre, pues obviamente motiva al personal a destacarse de las demás unidades, ¿no? ¿Esos permisos adicionales solo se conceden en diciembre o en otro tipo de fechas especiales, Día de la Madre o algo Cualquier así? tipo de fecha especial en el momento en el que la unidad, de acuerdo al desarrollo de su plan de bienestar, le toque su turno de salida, pues en esos momentos el comandante recuerda qué ha hecho esa unidad y decide si le da 1, 2, 3 días más. Siempre fue hecho de esa forma, ¿no? ¿Cuáles permisos especiales recibió usted en su paso por el Vivar? No, ningún permiso especial, los que estaban dentro del programa, dentro del plan de bienestar y moral. ¿Nunca un día adicional? No, nunca un día adicional, no. ¿Felicitaciones recibió usted durante su paso por el Vivar? No. ¿Ninguna que merezca ser recordada, ninguna felicitación especial? Ninguna que merezca ser recordada. Perfecto. Qué pena, magistrada, ahorita cuando usted hizo las preguntas relacionadas con la trayectoria militar, quisiera preguntarle si usted en algún momento su trayectoria militar realizó operaciones en el departamento de Casanare. No, operaciones en el departamento del Casanare no. ¿Alguna operación relacionada con la Brigada 16? No, ¿Con un batallón de operación en Casanare? no, ¿Agregación a alguna unidad en el Casanare? no. No más preguntas por el momento, magistrada, gracias. Gracias, doctora Soto. La representación de víctimas, ¿tiene alguna pregunta? Doctora Paola, me regala un minuto, por favor, y coordino con la doctora Ingrid Saavedra para el tema de la vocería. Claro que sí. Gracias. Señora magistrada, de acuerdo a lo conversado con la doctora Ingrid Saavedra, yo tendré la vocería en esta diligencia. Proceda, Las preguntas doctora que Ingrid. tengo, Sí, adelante, doctora Nesir.
Muchas gracias. Señor Ciro, usted mencionó al comandante del pelotón. ¿Me recuerda por favor el nombre? Grisales. El comandante de pelotón. El nombre del comandante del pelotón, señor Qué Sánchez. pena, no le escuché, aquí ya me están confirmando que usted me habla por el nombre del comandante del pelotón. El comandante del pelotón en el lugar de los hechos o en el momento, en el caso que me trae aquí, era el señor Sargento Segundo Grisales. Ok, perfecto. Respecto a los programas radiales, usted mencionó pues, que el comandante del batallón participaba de ellos. La señora maestra le preguntó por el de la brigada. Quiero preguntarle si el de la división hacía parte de estos programas radiales. Doctora Naisir, discúlpeme, pero es que tiene muy mala señal, se le está escuchando muy mal. ¿Cree usted que intentémoslo apagando la cámara a ver si le escuchamos mejor, por favor? Gracias, doctora, adelante. Vale, sí, señora. Señor, si le preguntaba respecto a los programas radiales, usted le manifestó a la señora magistrada que el comandante del batallón hacía parte de ellos, ella le preguntó por el de la brigada. Quiero preguntarle si el de la división hacía parte de estos programas radiales. Como comandante de escuadra y como comandante de pelotón solo tenemos contacto con el comandante de batallón y el jefe de operaciones. Ya por los programas que usted me pregunta a nivel brigada y a nivel división, los hace el señor comandante del batallón con esas otras unidades superiores a él. Vale, listo, muchas gracias. Y la última pregunta respecto a esto, esta parte general, es que usted mencionó que al comandante del batallón, cuando había una baja, se le informaba de lo sucedido. ¿Usted sabe si el comandante del batallón verificaba quién había sido la persona que había muerto en el combate? Obvio, todo lo que se hace en una unidad siempre está verificado y ordenado por el comandante del batallón. ¿Y sabe cómo lo verificaba? Me imagino que tiene sus dependencias, la sección segunda, el jefe de operaciones y la información que estaba manejando en cada uno de los resultados. De igual manera, nosotros como comandantes de pelotón o comandantes de escuadra le informamos al comandante del batallón y el comandante del batallón tiene la responsabilidad de informarle al comando de la brigada los hechos que se ocurrieron y la documentación soporte de lo que se hace en ese momento. Ok, y una última pregunta, señor Cid, respecto a los paramilitares, usted mencionó que cuando llegó al Barca sí indicaron que debía combatirlos. ¿Quién era el enemigo en el batallón? ¿Quién se considera enemigo? Los enemigos del batallón, los enemigos son de Colombia, que era lo que nosotros hacíamos en ese momento. Y en esa área y en esa jurisdicción existían esos dos grupos, las FARC y habían los paramilitares. De igual manera, en las unidades en donde me desempeñé como comandante de escuadra y como comandante de pelotón, siempre estuvimos atentos a la información y a trabajar en contra de estos dos agentes que perjudicaban el área asignada. ¿Pero qué bloque está trabajando en el Meta, señor? Sí. No recuerdo con exactitud, no podría decirle yo, no sé si era el Frente 16 de las FARC, y no podría yo hablarle a usted de que el bloque tal de los paramilitares, porque realmente esa información me la dieron cuando me hicieron la presentación, pero no realicé ninguna operación directamente contra el cabecilla de los paramilitares, para yo poderle hablar con exactitud y darle una respuesta más clara. Pero sí, siempre estuvieron ahí dentro del sector y aún me imagino que todavía están dentro del sector. ¿Alguna otra pregunta, doctora Naisir? No más preguntas, muchas gracias. Gracias, abogada. Señor Ciro, para hablar de los hechos que nos convocan el día de hoy, ¿a cuántos hechos quiere referirse usted en esta diligencia? Doctora, desafortunadamente para mí es solo un hecho el que me trae aquí ante usted. En ese momento me corresponde recordarle que para la jurisdicción no solo es relevante la información sobre hechos en los que usted haya participado directamente, sino toda aquella información de referencia que usted hubiese podido obtener sobre irregularidades o sobre hechos ilícitos en el batallón, aun cuando usted no haya participado, quizás que lo haya escuchado, que haya tenido noticia en ese momento o a través de los años. Entonces, le recuerdo, señor Ciro, que pues usted tiene un deber y un compromiso de verdad para con nosotros, y en ese orden de ideas, si usted, además del hecho del cual tiene información directa, tuviese información sobre asuntos adicionales, la jurisdicción le recuerda que es su deber aportárnoslo, por favor. Entonces, deme por favor los datos básicos sobre el hecho del cual nos quiere hablar.
¿Qué día ocurrió? ¿En qué lugar? ¿Cuántas víctimas fallecieron? Doctora, difícil llegar hasta esta situación, pero ha sido para mí una carga por todo el resto del tiempo militar, de la vida militar, después de lo que me sucedió en ese lugar de los hechos. Vengo aquí a aportar la verdad de lo que sucedió en ese lugar, valga la redundancia. Yo me encontraba en una unidad, como le mencioné, Furia 2, donde llevaba aproximadamente de 3 a 4 meses de estar patrullando fuera del batallón. En algún momento, pues, cambiaron de comandante de pelotón, llegó mi sargento Grisales, y algún día, pues, llegó un vehículo del batallón. ¿Usted recuerda la fecha de esos hechos, señor Ciro? 26 de agosto, estamos hablando del 26 de agosto, que es lo que reposa dentro de los expedientes. Doctora. ¿Recuerda el lugar donde tuvo ocurrencia este acontecimiento? En la jurisdicción del Castillo, Meta. Bien, continúa entonces, por favor, con el relato. Nos encontrábamos, ya como retomando, llevábamos casi más de 4 meses en el área de operaciones. No estaba solo, había un pelotón, habíamos 30 hombres, de 28 a 30 hombres. Nos encontrábamos y llevábamos 4 meses haciendo control militar de área sobre el sector. Nos cambiaron el comandante de pelotón con anterioridad, por ahí 15, 20 días antes, si no mal no estoy, doctora. Posterior a eso, un día en la tarde llegó un vehículo tipo NPR del batallón, en donde trajeron a alguien de la misma región que fungía como guía, quien manifestaba de que había sido extorsionado y que había sido objeto por parte del frente, no recuerdo si es el 16, sino del frente de la FARC que delinquía en ese sector. Le cobraban por el ganado, que le habían pedido unos medicamentos, y fue quien nos llevó al lugar de los hechos. Ese día, pues, llegaron del batallón, trajeron ese guía y con esa información, y se procedió a hacer el desplazamiento. El comandante del pelotón me dijo que íbamos a desarrollar una actividad. Me dijo lo que traía y me mostró lo que venía, ¿no? Lo que traía, porque ya traía un uniforme y traía un arma de fuego para hacer una operación, supuestamente. Con el guía se inicia el desplazamiento nocturno hasta cierto punto en donde él indica de que por ahí van a pasar los bandidos, supuestamente que venían a cobrar la extorsión y a cobrar la vacuna. Ya llegando al lugar de los hechos, la unidad se divide en 2 partes. Yo me quedo con una escuadra y mi sargento Grisales se queda con otra escuadra. Efectivamente, la información de la persona que nos lleva al lugar, llegan estas 2 personas que son las que nos traen a este lugar, se interceptan, se habla con ellos, se les pregunta, no recuerdo qué se les preguntó en ese momento, y 2 soldados de la escuadra con la que yo me quedo, pues voluntariamente dicen que ellos hacen la ejecución. La verdad, yo era el comandante de escuadra en ese lugar, y en ese momento uno no sabe qué pueda pasar, ¿no? Será en qué va a terminar esta situación. Y realmente, pues, me equivoqué al no hacer algo más para que esto no sucediera. Doctora, créame que esto ha sido para mí una carga que espero poder reparar, no, porque eso ya prácticamente, pues, la reparación es bastante difícil poder satisfacer el daño o resarcir el daño que le causamos a estas víctimas, y el daño que me causé yo mismo al no haber tomado la decisión que debía haber tomado en ese momento. Y pues desafortunadamente estos 2 soldados ejecutaron a estas 2 personas, doctora. Posteriormente a eso bajó mi sargento Grisales de donde estaba, tuvo problemas conmigo porque no era 1 sino 2, entonces ya él empezó a hacer otras coordinaciones con el comando del batallón.
Los cuerpos se movieron del lugar de los hechos, doctora, los mismos soldados que estaban ahí en unas bestias, se movieron los cuerpos hacia otro sitio, y ahí ya llegó gente del batallón, de la sección segunda, a terminar de hacer los procedimientos legales de fotos y lo que corresponde a este tipo de situación. Creo que no sé qué detalle quiera conocer más la doctora. Sí, le voy a hacer varias preguntas, señor Sánchez, por favor. Usted me dice que estaban en la jurisdicción del municipio del Castillo. ¿Estaba todo Furia 2 allí? Sí, señora, se encontraba toda la unidad. ¿Y qué tareas estaban desarrollando en ese Registro y momento? control militar de área activo, doctora. ¿Tenían una orden de operaciones Sí, que señora, justificase? es una orden de operaciones de nombre Yeso, así se llamaba la orden de operaciones. ¿Usted de casualidad recuerda si esa orden de operaciones se había emitido ese mismo día, días antes, semanas antes? No, eso se emite cuando la unidad salía, en ese momento usted salía a operar y yo tenía ya casi 4 meses por fuera, doctora, entonces que Entiendo. una orden de operaciones. Era que una se había orden emitido general. Con anterioridad, sí. ¿Usted sabe si para este acontecimiento específico se emitió una orden fragmentaria particular? No la conozco, no la he visto, Bien. doctora. Entonces usted nos dice que usted estaba allí con Furia 2, que el comandante del pelotón era el señor Grisales y que usted vio que llegó una NPR del batallón, le entendí bien, ¿verdad? Sí, señora. ¿Usted vio quién venía en la NPR? ¿Qué personal del batallón venía ahí? 2 sargentos, no recuerdo su nombre, doctora. Pero usted identificaba a sus sargentos, los había visto, sabía qué Claro, compañía hacían yo parte. los conocí en el batallón, los conocí, no los vi en el batallón. Los vi ¿Y en el pertenecían a alguna compañía, alguna batallón. sección? A la sección segunda, es la sección de La inteligencia. sección de inteligencia. ¿Sargentos segundos me dijo? Pues en ese momento ellos eran los sargentos viceprimeros, sargentos Entiendo. primeros, muchos, no sé. ¿No recuerda los nombres? La verdad, doctora, no recuerdo el nombre Bien. con exactitud. Y entonces usted nos dice que llega la NPR con 2 personas de la Oficina de Inteligencia y que venían con un guía. Exactamente. ¿Usted sabe quién era ese guía? ¿Se identificó? Lo conocí ahí en ese momento en el que llegó ahí, no recuerdo su nombre, creo que reposa ahí en los expedientes. Ajá. Y he tratado de no recordar ese nombre porque me genera... ¿Era un civil esta persona? Sí, era un civil de la misma región. Entiendo. ¿Esta persona iba uniformada? Iba uniformada, no, creo que iba con una ropa oscura Ajá. y llevaba un pasamontañas para no ser identificado por la misma gente de la región. Entiendo. ¿Iba armada esta persona? No. Bien, y en ese momento la NPR y estas 2 personas de la Oficina de Inteligencia se quedaron ahí, se fueron. ¿Qué pasó con ellos? Nos dejaron el guía y nos dejaron y se fueron. Y se fueron. Bien. Y entonces me dice que en ese momento el sargento Grisales le da unas instrucciones. Le agradezco que me detalle esa conversación. ¿Qué le dijo Grisales? ¿Qué iban a hacer en ese momento? ¿Cuál era la instrucción? Doctora, el detalle que usted me pide, yo realmente ahorita no lo recuerdo. Y no fue solo el sargento Grisales quien me habló del tema, ¿no? Las 2 personas que llegaron ahí, pues, convencieron. Me convencieron de que... ¿Lo convencieron de qué? Cuéntame el contenido de esa conversación. ¿Qué fue lo que le dijeron? Le dijeron, vamos a ir a hacer un registro, vamos a ir a salvar a un secuestrado, vamos a ir ¿qué a vamos a hacer hacer? una operación en este sector en donde van a venir unos bandidos del frente tal que le cobran una extorsión a Ajá. este personaje que está aquí. Pero entonces la orden era ir a... Pero y por si acaso no hay nada, entonces nosotros llevamos aquí este material, un uniforme, un arma. Yo le pido por favor, señor Sánchez, que sea lo más específico. Yo entiendo que recordar estos hechos para usted es difícil, pero su compromiso con nosotros es darnos todos los detalles y sobre todo para con las víctimas que están conectadas y van a escuchar la versión voluntaria. Yo necesito que me diga a viva voz cuál fue la orden que le dieron. La orden es ir a neutralizar los bandidos que estaban llegando. Neutralizar es asesinar a esas personas. Pues en este momento es eso lo que estamos viendo, ¿no, doctora? Un asesinato. No es en estos momentos. ¿Qué le dijeron en ese momento? Que había que dar ese resultado operacional. Que había que asesinar a esas personas. Que había que asesinar a esas personas. Entiendo. ¿Quién le dijo eso específicamente? ¿Grisales, las personas del S2? Las personas con las que nos reunimos ahí, las 2 del S2 y mi sargento Grisales, que se encontraba ahí con el vehículo cuando llegaron. ¿Y cuál fue su reacción cuando usted, como miembro de la fuerza pública, que tiene como deber constitucional cuidar la vida e integridad de las personas, le dicen hay que asesinar a estos individuos? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué se le pasó por la cabeza en ese momento? Tantas cosas, doctora. Cuénteme. Uno no sabe si decir que sí,
si decir que sí sea conveniente o si decir que no también de pronto sea inconveniente. De pronto no pude haber sido yo. Había una carrera militar que cuidar. Yo hasta ahora era un cabo joven empezando dentro de la institución y pues accedí a ir a ese sitio. Cuando arranqué, voy a ser honesto con usted, cuando arranqué no llevé en mi mente voy a ir a asesinar o voy a ir a matar a estas personas. Pero no sé qué pasó en el lugar de los hechos y se deja uno llevar por la situación operacional, por tantas cosas que venían sucediendo en esa fecha, en ese sector, doctora. En ese momento en el que usted le dan esa orden de operaciones, además de Grisales y de estas dos personas de la Oficina de Inteligencia, ¿quién más estaba presente, señor Sánchez? No, nadie más, doctora. Bien. Bueno, Entonces sí. usted le dicen que tienen que ir en sus palabras, hacia cierto sector para neutralizar a estas personas. ¿Cuánto duró ese desplazamiento y cómo se desplazaron? Ese desplazamiento dura como alrededor de... Arranca como a las 6 de la tarde, ya entre claro y oscuro. Se camina toda la noche. Yo creería que como amaneciendo por ahí 4:30 nos ubicamos, 4:30, 5 nos ubicamos en el sector. Y no sé si esos hechos se dan por ahí alrededor de las 8:30, 9 de la mañana, con el debido respeto a no acertar en la hora exacta, porque ya estaba como dentro de claro la situación. Bien, usted nos dice que en el momento en el que le dan esta instrucción, el señor Grisales le muestra un uniforme y un arma, ¿le entendí bien? Sí, señora. ¿Usted sabe de dónde provenía este material? La verdad no sé, me imagino que lo habrán traído en la NPR, si lo traen en la NPR pues proviene del batallón, ¿no? Entiendo. Cuando ustedes me dice que llegan al lugar de los hechos, usted nos informa que se organiza en dos secciones o en dos escuadras. ¿Qué tan lejos estaba la una de la otra? Bastante lejos, no, estamos hablando de por ahí que 500 metros, medio kilómetro. Okay. ¿Usted alcanzaba a visibilizar al otro grupo? No. Entiendo. ¿Y el guía en cuál de los dos grupos quedó? Conmigo. Con usted. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Usted se ubica ahí, supongo que montan un observatorio, ¿y qué ocurre? Esperar que lleguen las dos personas que estábamos esperando. ¿Y cuando vinieron las dos personas, qué ocurrió? El guía dijo que sí, que ese era la persona con la ¿Y qué ocurrió en ese instante? las que fueron interceptados. ¿Quién los interceptó? La unidad con la que yo estaba, los soldados con los que yo me encontraba. Ok. ¿Recuerda específicamente qué soldados pararon a estas personas? Soldado de apellido Herrera, Herrera. soldado regular también de la región. Ujú. Ellos fueron los que, no recuerdo exactamente, pero Herrera y Rosas son los que de una u otra manera tienen directamente la Entonces estas responsabilidad. personas, Herrera y Rosas, fueron quienes detuvieron a la persona. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la reacción de las personas en este momento? ¿Qué pasa en ese instante? ¿Conversan con ellos? ¿Les piden los papeles? ¿Qué ocurre? Se habla con ellos, la verdad no recuerdo, doctora, qué se les dijo en ese instante, pero sí se verificó, se les preguntó qué hacían, me pienso yo que, o trato de recordar que en ese momento, qué hacían en el sector, qué venían a hacer, y porque estábamos esperando y el guía nos estaba diciendo que esas son las personas, pues, realmente, pues, en ese momento uno no sabe qué hacer y, pues, se intercepta y luego, pues, los soldados toman la decisión de voluntariamente decir yo con uno y yo con el otro, y pues uno como comandante de escuadra pues en ese momento no sabe qué no supe más qué hacer y pues... Deme un minuto, equivoqué en señor esa toma de Sánchez, antes decisión. de que se me pierda el hilo del relato. Usted me había dicho, yo le pregunté específicamente quién estaba en la conversación cuando las personas del 2 y Grisales le dan la instrucción específica de neutralizar a esta persona, es decir, de asesinarla. Usted me dijo que en esa conversación no había nadie, que solo estaban ustedes 4, Grisales, las 2 personas de inteligencia, ¿y usted le entendí bien? Sí, Bien. ¿En qué momento, o mejor, usted le transmitió esa instrucción a sus soldados? ellos sabían que íbamos a ¿Por qué este- sabían eso? porque ¿En qué momento se enteraron? se dieron cuenta de que llegó esa información y de que llegó ese guía, pues si llega un guía, ¿qué vamos a hacer? No? Pues vamos a ir a un sitio Sí, a ellos esperar sabían que iban a hacer una operación y que iban a buscar a a alguien, unas personas que estaban extorsionando a los de la región. pero doctora. sabían que el objetivo era asesinarlas. Yo no creo que ellos supieran que ese era. Y entonces, ¿por qué Herrera y Rosas toman la decisión de asesinar a estas personas si no se les había dado esa instrucción? En el momento de los hechos, se ofrecen voluntariamente, doctora.
¿Cómo explica usted que dos soldados, como dijo usted hace un rato, de la patria, que deben combatir a estos enemigos, a los enemigos, decidan motu propio asesinar a dos campesinos? No podría yo decirle cómo toman ellos esa decisión, doctora, de decirme a mí que era el comandante, yo y yo. Y realmente, pues uno no... Esa es mi inquietud, cómo ellos, digamos, se saltan el mando, señor Sánchez, porque lo consultan con usted. Quisiera entender qué pasó ahí con el control que usted como comandante Sí. debía tener. Sí, yo como comandante debería haber ejercido el control, Ujú. pero no sé qué le pasó también a esos jóvenes soldados en tomar esa decisión, porque no dije yo, hey, usted y usted, sino fueron ellos de que yo y yo. Entonces, de una u otra manera, la responsabilidad sigue siendo mía, pues yo era el comandante de escuadra, ¿no? Entonces Herrera y Rosas toman la decisión por sí solos de dispararle a estas personas. ¿Las personas mueren inmediatamente? Sí, ¿Qué tan cerca estaba usted de de las víctimas? dentro del lugar de los hechos, yo no diría que a 5 o 6 metros. Ujú. En ese momento en el que se decide asesinar a las personas o luego ya asesinar a estas personas, ¿se ejecutan actos para simular un combate? Sí, doctora, se disparan unas armas, ¿Quién dispara las armas? los soldados que se encuentran Todos los soldados de esa escuadra que están en con un usted. informe reposan quién disparó, Ok. cuántos cartuchos disparó. Yo Ujú. disparé el arma que tenía de dotación. ¿Usted dio la instrucción de hacer esos tiros de simulación? Sí, había que hacer eso ahí, ¿Por qué sabía usted que la manera de simular un combate era esa? porque es obvio, doctora, en un combate pues hay disparos, ¿no? Ujú. Y además de los disparos, ¿qué otro acto de simulación se ejecutó? Hacer que las personas que llegaron al sector habían disparado unas armas. Ujú. Es decir, tomaron las manos de las víctimas Sí, y hicieron claro. disparar. ¿Quién se encargó de eso? Sargento Grisales, doctora. Y ahí entonces me surge una duda. Usted me había dicho que se habían separado y que estaban más o Sí. menos a medio No, él kilómetro volvió el uno cuando del otro. sonaron los disparos, él regresó donde yo estaba. ¿Usted le informó por radio No, o algo? o él intuyó y bajó. ¿Cuánto se tardó en llegar Grisales luego de escuchar los disparos? Con exactitud no le puedo decir cada cuánto tiempo, pero yo creería que entre 20 minutos, Entiendo. un poco más. Y Grisales traía las armas que... Una, Entonces, ¿a las víctimas le fueron implantados material de guerra? las armas que traía, una, y pues como ya eran dos, Ajá. tocó empezar a gestionar la otra. Mi sargento Grisales pues hizo su procedimiento, me imagino que llamaría al batallón o no sé con quién se comunicaría, pero se gestionó la otra que hacía falta. ¿Y cómo llegó esa otra que hacía falta? La trajeron los del 2 después de que se movieron los cadáveres a cierto sitio. Y además, entonces usted me dice que se hicieron unos disparos al aire, que se implantó un material de guerra a las víctimas, se usó las manos de las víctimas para disparar esas armas. ¿Algún otro hecho de simulación? Se recogen los cuerpos en ese momento en unas bestias por parte de los soldados que se encontraban en el sector. Se hace un desplazamiento más hacia la parte de afuera, Ujú. en donde ya llega un vehículo de la unidad a tomar las fotos. Que Ok, pienso que pero antes de eso, señor Sánchez, ¿en qué momento se le informa al batallón que presuntamente se había entrado en combate? en el momento en el que llega mi sargento Grisales. ¿Por qué medio se le informa al batallón? Radio. ¿Quién recibe ese reporte en el batallón? Hay una persona que se llama radiooperador, Ajá. que es el encargado de estar atento de todas las unidades. Ujú. Me imagino que tuvo que haber sido el primero que recibió la información. ¿Y qué instrucciones les dieron desde el batallón cuando ustedes hicieron ese reporte? Ya las desconozco yo, doctora, porque ya lo maneja el comandante de pelotón. Entiendo. Y entonces ahora, si usted me dice que la decisión que tomaron fue movilizar a los cuerpos hasta cierto punto, ¿quién hizo el levantamiento de esos cuerpos? ¿De donde los levantaron a donde los movilizaron? Sí, ¿quién los trasladó primero desde el lugar donde en efecto ocurrieron los hechos hasta el lugar donde se hizo el levantamiento? ¿Quién movió los cuerpos? soldados, doctora. ¿Por Soldados. instrucciones suyas? Por instrucciones mías y ya de mi sargento que se encuentra en el sector de los hechos. Entiendo. Y ya en el lugar en donde dejan los cuerpos y hace el levantamiento, ¿quién hizo el levantamiento? Llega a la sección segunda del batallón. ¿No llegó la fiscalía ni el CTI? No, que yo sepa, no hubo participación de ninguno de ellos dos. ¿Sabe usted estuvo presente durante el levantamiento? Estuve mientras que tomaron las fotos y todo ese tipo de actividad que desarrollaron ellos ahí. Entiendo.
¿Y usted pudo ver si se tomaron, digamos, las precauciones y los protocolos para conservar, por ejemplo, el material de guerra, para, digamos, hacer el levantamiento de debida forma? Pues en ese momento, doctora, uno desconoce, pues no desconoce porque está dentro de la institución, pues uno sabe cuál es el procedimiento, sí, yo creo que sí hubo un embalamiento del arma, hubo un embalamiento de los cuerpos para mantener su tatuaje, que llaman, y se acomodaron en el sector en donde se tomaron las fotos. Ustedes, en el momento en el que reportaron las bajas, ¿lograron identificar a las víctimas? ¿Dijeron cuál era la identidad de las víctimas? No, doctora, no. Quien los identifica es el guía, ¿no? Desde el principio ha sido quien los ha identificado, ¿no? Pero el guía dijo, ¿esas son las presuntas personas pertenecientes a una estructura Sí. armada? ¿O dijo, son fulano y sutano? ¿Dio No. los nombres? De uno en específico, doctora, de uno en específico. Y entonces cuando se reporta el batallón, ¿esas víctimas se reportan nombrándolas, dando sus nombres? ¿O se reportan como personas no identificadas, como En NN? en ese momento se reporta como persona no identificada porque no se tiene, pues pienso yo, ¿no? Que el comandante de pelotón, o lo haría yo, dos personas sin identificar hasta el momento, ¿no? ¿Usted recuerda si las víctimas portaban sus documentos de identidad? No recuerdo, doctora. Bien, una vez que ustedes se hace el levantamiento, ¿qué pasa con la tropa? ¿Ustedes vuelven al batallón, se quedan en la zona? ¿Qué ocurre con ustedes? Se llevan una parte, doctora, se llevan una parte, en este caso se llevan al cabo, que era yo, y los soldados que estaban en esa sección, ¿Hacia dónde se los llevan? al batallón 21 Vargas, ¿Para qué? para dar las declaraciones en el Juzgado de Justicia Penal Militar. ¿Ustedes acordaron el contenido de esas En declaraciones? el desarrollo de los hechos, doctora. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí. ¿Quién dio la instrucción sobre qué era lo que se debía decir? Se concretó entre los que estábamos ahí, doctora, Ustedes se pusieron de acuerdo Sí. de qué debían de decir. qué se debía Y decir. entonces esas declaraciones ante la justicia penal militar son falsas. Sí, claro. Y además de esa declaración ante la justicia penal militar, en ese momento, en esas semanas o meses recientes, ¿tuvieron que declarar también ante la justicia ordinaria? No, Ok. pasó un tiempo Ujú. y luego pues nos llamaron a la justicia ordinaria, doctora. ¿Y cuál fue el contenido de las declaraciones en la justicia ordinaria? ¿Fue el mismo contenido que la mismo que se justicia dio penal en la militar? justicia Es decir, penal militar. le mintieron a la justicia ordinaria, si le estoy entendiendo. Sí, doctora. Bien. Por estos acontecimientos, ¿a usted o a los miembros de la tropa los felicitaron? Es realmente una felicitación verbal, ¿no? ¿Quién los felicitó? Comandante del batallón, el de operaciones, Ujú. pero de igual manera se sentía la sensación de que la cosa no estaba bien hecha, y no era, no era así. ¿Les otorgaron días de permiso? No, esta unidad no fue beneficiada con ningún tipo de permiso, por el contrario, la sacaron del castillo y la pasaron para lejanías, a una base, creo que fue. Además de ustedes, de las personas que participaron directamente en los hechos y de esas personas de la oficina de inteligencia que usted menciona, pero cuyos nombres no recuerda, ¿quién más supo de la ilegalidad de estos hechos? Que yo tenga conocimiento de que yo haya visto de que estuvo en el lugar de los hechos o que participó trayendo, llevando algún tipo de información, no le podría decir fulano de tal, pero el conocimiento de los hechos lo debe tener el comandante del batallón, comandante de la brigada, el comandante de división, el 3, todo el mundo. ¿Usted presume que todos ellos estaban al tanto de la pues, ilegalidad? No presumo, de la ilegalidad. De la ilegalidad. De la ilegalidad. No, del hecho claramente pues, operacionalmente se realmente reporta, pero operacional. ¿quién sabía que esto había sido un asesinato? Yo digo que el comandante del batallón sabe, porque todo salió desde el batallón, el vehículo que lleva el guía, el vehículo que lleva lo que hace falta para completar la actividad. ¿Quién autoriza la movilización de las NPRs en un batallón? El comandante del batallón. Ok. ¿Recuerda usted si el comandante del batallón para esta fecha, 26 de agosto del 2006, estaba operando desde el batallón o estaba en un puesto de mando En adelantado? el batallón. Bien, gracias, señor Sánchez. ¿El Ministerio Público tiene alguna pregunta? Tengo varias preguntas, magistrada. Permítame, por favor, un segundo volver a las notas. Efectivamente, como usted lo indica, estos hechos también han sido conocidos por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y fueron objeto de una investigación a través de la Justicia Penal Militar, a través del Juzgado 93 de la Justicia Penal Militar. Ambas actuaciones han tenido la presencia del Ministerio Público en su desarrollo. Entonces, producto de eso, quisiera formularle varias preguntas. Lo primero, usted le señala a la magistrada en la narración de los hechos que hace que en el momento en que se ejecutan y asesinan estas dos personas, su unidad estaba más o menos 5 o 6 metros de distancia. ¿Se dio cuenta usted que una de las personas que falleció era un menor de edad? Después de los hechos.
En el momento de ejecución de los hechos no alcanzaron a percibir que No, se trataba de un menor de no. 14 años. No pude percibir. Perfecto. Magistrada, para que repose en el expediente, el nombre de las víctimas son Erly Peña Rueda, menor de 14 años, y Jair Ramírez Rondón, personas que en ese momento se señaló que pertenecían al Frente 26 de las FARC. Perdón, ¿me recuerda el frente? 26 de las FARC fue lo que ustedes señalaron ante la justicia penal militar y la justicia ordinaria. ¿Y el juzgado me lo confirmas, por favor? 93. Juzgado 93 de la Justicia Penal Militar, Fiscalía 124 especializada contra las violaciones a los derechos humanos, con sede en Villavicencio, Meta. Quisiera entonces también hacerle otras preguntas. ¿Qué unidades estaban en los hechos? En el momento de los hechos usted señaló que se encontraba Furia 2. Sí, señora. En el momento de los hechos, ¿qué otra unidad del batallón de infantería se encontraba en ese momento ahí? No recuerdo qué unidad se encontraba cerca, pero en esas épocas cerca son 5, 6, 7, 8 kilómetros, ¿no? Está 5, bien. 6, 7, 8 kilómetros. Un apoyo en caso de que la situación operacional se salga del control. ¿Recuerda usted si se encontraba cerca el pelotón Astuto 3? Con claridad, no, pero sí, era una unidad regular, de soldados regulares, operando en un área complicada, debía tener una unidad de soldados profesionales al apoyo cercano, ¿no? Sí, se lo señalo porque dentro del informe, dentro de la diligencia de ratificación y ampliación de informe que rindió en su momento el sargento segundo Andrés Grisales López, señala que a esa operación, abro comillas, entraron los pelotones Furia 1, Astuto 3 y Furia 2. También quisiera tener claridad alrededor de algo, es que usted ha hecho señalamientos que no nos dejan claro el número de guías que acompañaron esta operación en terreno. Al principio usted señaló que una persona de 100 de la NPR, ¿eran 1 o 2 personas? Ya que usted me hace la pregunta y cuando le daba la respuesta me generaba la duda a mí mismo. Sí creo que había otra persona que se fue con el sargento Grisales. Había otra persona que se fue con el sargento Grisales y uno que se fue conmigo. ¿Le dicen algo los nombres de Jaime Agudelo García y Jorge Eliezer Mejía Rivas? Jaime Agudelo era el que estaba conmigo. Y en este caso, pues Jorge el guía. era el guía, sí, y Jorge era quien estaba con mi sargento Grisales. ¿Qué tipo de intervención tuvo en esta acción ilegal el señor Ortiz Doncel Huber? Ortiz, Doncel Huber, no, miembro del batallón de infantería Pantano Vargas. con el nombre así directo yo no, pues, Ortiz, No lo recuerdo. no lo recuerdo, no lo puedo señalar directamente, decirle yo, era el 3, era el 4, era el 2, era el 1, pero... Revisando su folio de vida, encontramos en un anexo reservado al que ha tenido acceso el Ministerio Público, en su folio de vida, durante el año evaluado 2006, vemos que existe una felicitación del 9 de agosto posterior a estos hechos. Voy a permitirme leerla de manera literal. Felicitación por condiciones profesionales y obtención de resultados operacionales. El comando de la 7ª Brigada se complace en felicitar al suboficial en el desarrollo de la misión táctica Yeso, realizada en la vereda Miravalles, jurisdicción del municipio del Castillo Meta, donde fueron muertos en combate 2 terroristas de sexo masculino, al parecer integrantes de la cuadrilla del Frente 26 de las FARC, incautándose y se describe un material de guerra. Recibió usted una felicitación del comando de la 7ª Brigada por esta operación ilegal. ¿Qué tiene que decir al respecto? Ni la recordaba ni sabía que reposaba esa felicitación en mi folio de vida, En su doctora. folio de vida. Además, observa también el Ministerio Público que días después de los hechos usted salió a disfrutar de unas vacaciones. Vacaciones por el turno, me imagino que si son vacaciones es porque las vacaciones se le establecen a uno desde el año anterior. Okay. ¿Tuvo días adicionales en ese periodo de vacaciones? Los 30 que manda la norma. Ni uno más. No, que yo sepa, no, o no recuerdo en este momento, pero que a mí que recuerde yo, doctor, y le pueda decir aquí al despacho, oiga Sánchez, por haber tenido esos resultados, le voy a dar 10 días más a su permiso, o a su unidad, o a sus vacaciones, le voy a sumar 5 días, en este momento no lo recuerdo, no sé si de pronto haya sido así, y si fue así, pues debe reposar en el libro de salida y presentación turno de vacaciones. Uno firma un libro, sale tal fecha y se presenta tal fecha. De igual manera sucede con los permisos, doctora. Se lleva un libro de control en cuál sale y en cuál llega. Tocaría, pues no sé si de pronto haya la evidencia, pero realmente en este momento no recuerdo
y desconocida esa felicitación, así con todos esos detalles que la doctora me lee ahí. Existe esa felicitación por Hombre. parte de la séptima brigada. Usted nos señalaba, también le señalaba a la magistrada que en el momento de los hechos le muestran a usted unos uniformes y unas armas. ¿Las personas que fueron asesinadas se les pusieron uniformes? Ellos mismos se vistieron. Las personas estando en vida, Sí. se les ordenó vestirse. Sí, ¿Quién dio la orden? pues se concretó de que pistas y ellos se vistieran. ¿Dio usted la orden de que se pusieran camuflados? Pues digamos que sí, no recuerdo exactamente haberle dicho yo, hey, vístase, pero sí, soy responsable de lo que sucedió en el lugar de los hechos porque debía haber hecho algo más. ¿Qué hicieron con la ropa que llevan esas personas? No recuerdo exactamente qué se hizo con esa ropa. Perfecto. ¿Supo el comandante del batallón de la orden de transportar los cadáveres de estas personas? Eso ya lo manejó mi sargento Grisales, no sé qué le habrán dicho el comandante del batallón por el radio, si recójalos, muévalos o yo llego ahí. Si los movió es porque fue la orden que recibió. Y para terminar, una última pregunta, y es una pregunta que quiero repetirle que le hice anteriormente. ¿Usted supo de ejecuciones extrajudiciales durante su pertenencia al cacique Piguanza en el Huila? No supe de ninguna ejecución extrajudicial. ¿Participó en alguna ejecución extrajudicial estando en el cacique Piguanza en el No. Huila? No más preguntas, magistrada, gracias. Gracias, doctora Soto. La representación de víctimas. Sí, señora magistrada. Señor compareciente, ¿estas víctimas en qué lugar fueron inhumadas, enterradas? No sé, me imagino que en el cementerio de Granada, las víctimas, después de que salieron de allá del lugar de los hechos, cumplieron con el procedimiento que se le hacía a todo el mundo, el cementerio o la fiscalía, ya creo que intervino la fiscalía, quienes tienen autoridad para manejar este tipo de procedimientos. Ok, ¿usted escuchó el nombre del señor Francisco Macías? No recuerdo haber escuchado el nombre del señor Francisco Macías. Usted mencionó en reiteradas oportunidades unas bestias, pero no le entendía cuál es la relación de las bestias con el caso. ¿Puede explicar, por favor? En unas bestias fue en donde se trasladaron los cuerpos desde el lugar de los hechos al sitio en donde se pudieron tomar las fotografías. Ok. Y por último, ¿usted recuerda el nombre de la jueza del juez penal militar? ¿Dónde dieron la... Era un señor juez oficial retirado, no recuerdo, Armada o Fuerza Aérea. Era quien fungía como juez en ese juzgado. ¿Usted escuchó de las Cachas, Macheta y Roa? Doctora Neisir, no se le escuchó bien. ¿Puede repetir, por favor? Sí, señora. Señor compareciente, ¿usted escuchó de alias Cachas, Macheta y Roa? Sé que me estás diciendo de unos alias. Sí, se lo repito si quiere, en orden. ¿Usted llegó a escuchar el nombre o el alias de Cachas? ¿El de Machetá? No, ¿Supo quién era el soldado Roa? no. Gracias. Adelante, doctora Neisir. No más preguntas en este caso, señora magistrada. Gracias. Bien, teniendo en cuenta que usted nos ha narrado estos hechos, le pregunto de nuevo, ¿hay algún otro asunto, alguna otra irregularidad, alguna otra cuestión de la que usted haya tenido noticia en el batallón Pantano de Vargas y de la que quiera hablarnos, señor Sánchez? Doctora, no tengo conocimiento de ningún otro hecho puntual. Y en general de irregularidades, por ejemplo, ¿supo usted si orgánicos del batallón Vargas tenían relaciones de connivencia con miembros de grupos paramilitares o de bandas criminales? No, doctora, no tengo conocimiento directo. ¿Supo usted de algún otro detalle de planeación, ejecución o encubrimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate? ¿Algún otro dato que usted hubiese escuchado, así hubiese sido rumores mientras que usted estuvo en el Vargas? Doctora, realmente, puntualmente no podría yo decirle a usted aquí, escuché o me dijeron o no tengo conocimiento Bien. de ninguna otra actividad ilícita, más de las que pudo ver uno a través de los medios de comunicación, que es una unidad en donde se encontraba el señor coronel Cabulla, que fue lo que uno escuchó ahí, que fue que puso un poco de resultados ahí, dejó la tarea alta para quienes lo cedieron, para quienes lo sucedieron.
pero con puntualidad no podría yo señalar aquí a nadie, doctora. Entiendo. Señor Sánchez, ¿qué reflexión le merece a usted el hecho de que mientras que usted estuvo en el batallón Pantano de Vargas, hubieran ocurrido estos hechos ilegales, estos en los que participó usted y por lo menos una veintena más, mientras que usted estuvo allí en el batallón? ¿Qué reflexión hace usted sobre esto? Doctora, en el que a mí me ataña, llamémoslo así, realmente considero que para mí ha sido la peor actuación que yo he tenido. Y con el resto de hechos que sucedieron, pienso de que la situación operacional del momento envolvía a comandantes de batallón, comandantes de brigada, comandantes de escuadra, comandantes de pelotón, y los llevaba a un sitio en donde no había más nada que hacer para poder resaltar su trabajo, sino acudir a este tipo de prácticas que no debieron haber sido así, doctora. Eso para mí ha sido un acabose de mi vida profesional, de mi vida personal y de mi vida familiar, porque me ha afectado al 100%. ¿Por qué usted no denunció esa irregularidad, señor Sánchez? Estaban en juego muchas cosas, doctora. Cuéntemelas. Estaban en juego iniciando desde la vida misma de uno, porque no sabía uno a qué se estaba enfrentando, la situación laboral, las expectativas, y en ese momento no se pensaba que eso fuera a llegar hasta aquí. ¿Temía usted por su integridad, por su Siempre, vida? aún aquí donde estoy sentado, estoy temiendo por muchas cosas. ¿Cuál cree usted que ha sido, o cuáles cree usted que han sido las consecuencias de este hecho en el que usted participó para las víctimas y sus familiares? Imborrables, doctora, dolorosas. No hay forma de cómo pedir perdón, no hay forma de cómo resarcir esos hechos que ocurrieron en ese espacio. Será, pues no sé qué más pueda hacer yo para tratar de... ¿Qué cree usted que debería cambiar para que este tipo de irregularidades no se repitan? Muchas cosas, ¿no? Desde la justicia que venía desde ese tiempo, desde la cultura y la formación de las personas que dirigen la institución y la conciencia personal de cada uno de nosotros a hacer las cosas como están establecidas y como son. De que nos dejen de medir por resultados y que nos midan por lo que somos, ¿no? Por valores, por principios, por el trabajo que realizamos, pero siempre se nos inculcó que el mejor es el que tiene más resultados, ¿no? Hablamos de resultados en todo su campo, ¿no? Bajas, neutralizaciones, capturas. Es un resultado operacional mantener un área 4 o 5 meses libre de tipo de extorsiones y ese tipo de cosas que era lo más frecuente en esos momentos en esa área, doctora. ¿Usted ha hablado de su participación en esta irregularidad con alguien más, además de nosotros, con su familia, con algún superior, con alguien? Eso ha sido solo mío. Si usted pudiera dirigirse a sus superiores de aquel entonces, a las personas que estuvieron involucradas en estos hechos, ¿qué les diría? Porque yo considero que me encontraba en el lugar equivocado, doctora. No soy así. Si usted pudiera dirigirse a las víctimas, a sus familiares en estos momentos, ¿qué les diría, señor Sánchez? Mil disculpas, perdón por no haber hecho algo más para que esto no sucediese. ¿Cuál considera usted que ha sido el valor de su participación en esta diligencia el día de hoy? Creo que he dicho y he aportado todo lo que tengo conocimiento, doctora. Quiero de pronto tratar de que a través de la verdad, de una u otra manera pueda aliviar, no en su totalidad, pero sí tratar de que las víctimas conozcan en realidad lo que sucedió en ese lugar de los hechos. Doctora Soto, ¿tiene alguna intervención adicional? Después de su participación en estos hechos, ¿tuvo conocimiento de otro tipo de actuaciones ilegales por parte del pelotón Furia 2 o de la compañía Furia? No que yo recuerde con exactitud si tuvieron o no tuvieron más resultados. Realmente no lo recuerdo. ¿Ha tenido algún tipo de comunicación con los soldados que participaron en esta operación después de los hechos? Hace mucho rato
en algún momento que nos llamó la fiscalía. Hubo una llamada por parte de ellos y las atendí, pues, ¿Para qué? ¿Para qué era la llamada? para saber qué íbamos a decir en la fiscalía, saber qué se iba a decir en la fiscalía. Igual se ratificó que era la misma versión de la justicia penal militar. No, no más preguntas, maestra. Gracias, doctora Soto. ¿La representación de víctimas tiene alguna intervención adicional? Sí, señora magistrada, simplemente para precisar pues, que en los informes presentados por nuestra organización y otras organizaciones de derechos humanos, mencionábamos alrededor de 6 o 7 hechos más que ocurrieron en el periodo en el que el compareciente estuvo en el Pantano Vargas, pero entendemos que indica que no tiene mayor información y pues haremos alusión a ello en las correspondientes observaciones a las personas voluntarias. Gracias. Muchas gracias, doctora Neisir. Bien, entonces, para dar por terminada esta versión voluntaria, se recuerda que su desarrollo está orientado al esclarecimiento de la verdad y a la materialización de la justicia restaurativa. De esta diligencia se levanta un acta que va a ser enviada a su correo electrónico para que usted, por favor, la lee y nos dé su visto bueno si está de acuerdo con ella. Luego de que usted nos autorice y nos dé ese visto bueno, se lo enviamos a su abogada, luego a la representación de víctimas al Ministerio Público para que vuelva al despacho para firma y depósito en el expediente. No siendo más el objeto de esta diligencia, siendo las 9:26 de la mañana del día 28 de julio del año 2022, se da por terminada la versión voluntaria del señor Ciro Alejandro Sánchez Carrascal. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, magistrada. Buen día. Muchas gracias. Buen día para todos.